Y buenos días, hermanos. Paz y bien y santa alegría en el gozo del Señor. Les damos la bienvenida a la Escuela de Evangelización Juan Pablo II, a este su curso de apologética, por el cual le damos gracias al Señor. Y para este día, nuestro hermano Ed va a tener la conducción como siempre y nos va a regalar una bendición en palabra y es que pongamos nosotros un corazón dispuesto, un corazón, un oído atento y pidamos al Espíritu Santo discernimiento. Entonces, pues, mi hermano Eddie, no sé si ya estás listo. Sí, Harry, haga la oración inicial. Ok. Padre, tú que lo sabes todo, tú que lo entiendes todo, tú que lo has visto todo, tú que eres el alfa y el omega, el principio y el fin, tú que conoces mi vida, mi pasado, mi presente y no sé si mi futuro, Señor. Te pongo todo en tus manos, Padre Celestial, porque tú eres bueno, tú eres un Padre amoroso, misericordioso, compasivo y generoso, porque nos da un día a día más para que estemos nosotros presentes, escuchando este curso y recibiéndolo. Que, Señor, no se cree no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, Señor, para que así podamos recibirlo, Señor, con este amor fraternal, misericordioso y compasivo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que murió en la cruz por salvarnos, aquel que dio su vida en un holocausto, en una cruz, derramó su última gota de sangre para que nosotros tengamos vida y vida eterna, Señor. Danos, Señor Jesús, ese aliento de vida, esa palabra que nos llene, nos consuele, que nos aliente. Y para ti, Madre Santa, te damos las gracias por cubrirnos con tu manto santo, por bendecirnos, por protegernos y por cuidarnos. Oh, mi amado amigo San José, un hombre que estuvo siempre callado, no pronunció ni una sola palabra. Y tú cuidaste, viste al Hijo del Dios vivo, lo llevaste y lo traíste a todos lados. Le enseñaste la ley, le enseñaste a cómo trabajar. Gracias, San José, porque tú eres un buen siervo de Dios. Así nosotros pedimos a la Santísima Virgen, al Padre y al Hijo, que seamos un buen siervo. Y a ti, Espíritu Santo, te damos las gracias por este día y llénanos de todos los dones y carismas que tienen para que podamos nosotros aprender según tus designios y tus deseos. Nos cubrimos, sellamos y protegemos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanos, buenos días a todos. Espero que todos estén bien. Bendito sea Dios que nos permite reencontrarnos un sábado más en esta formación de apologética que la Escuela Juan Pablo II nos brinda. Fíjense que durante toda la semana y reflexionando sobre el tema anterior que hablábamos del Papa y que vamos a estar hablando este tema y el que sigue aún más profundizando sobre la figura petrina, hacía una pequeña reflexión en mi cabeza y decía, es impresionante que Dios, siendo la cabeza de la iglesia, siempre está en unión con el hombre y nos considera a nosotros como importantes para continuar su salvación, para continuar su mensaje de salvación, para continuar su misión. Y Él nos llama a pesar de nuestras flaquezas, debilidades, a pesar de nuestras limitaciones. Y a veces, hermanos, nosotros somos los que ponemos las limitaciones, somos los que nosotros ponemos la barrera. Y es impresionante sobre todo porque el llamado de Dios solo necesita algo de nosotros. Y es la disposición que tengamos para atender su palabra, su llamado, para atender su mensaje. Usted dice, sí, el hombre lo toma. Y esa es la experiencia que nosotros nos debemos de traer, de tener, o más bien de tener presente siempre. Pedirle al Señor un corazón dispuesto, donde su palabra germine, donde su palabra dé frutos, donde su palabra se reproduzca. Ahora que hacía mención don Gonzalo sobre la situación de la iglesia en Costa Rica,
el día de ayer, ayer o antier, salió un estudio que realizó la UCR en el cual decía que la población católica que se identifica como católica es de un 50%. Imagínense ustedes cuánto hemos bajado. Ok, la población católica es de un 50%. En estadística sabemos algo que es muy real. Cuando nosotros en estadística le aplicamos un nombre a un número que necesitamos saber, por ejemplo, queremos saber cuántos son sapricistas o se identifican como sapricistas, la estadística me va a decir son 70% los sapricistas. Pero, ¿cuánto de ese 70% sapricista conoce la historia, conoce cómo se ha desarrollado el equipo, es parte del equipo en cuanto pertenece a un fan a un club fan o qué sé yo, no sé? Entonces ahí la lista se reduce, ¿verdad? Entonces, esa misma lista del 50% de católicos, yo pienso que tenemos que también sacar ahí cuántos son católicos sacramentalizados y cuántos son católicos vivenciales. ¿Cuántos católicos estamos viviendo la fe? ¿Cuántos católicos nos consideramos 100% cristianos católicos practicantes? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de que probablemente seamos todavía menos. Ustedes decían, falta la formación. Sí, falta la formación, pero también falta el liderazgo de nuestros sacerdotes. Falta el liderazgo de nuestros sacerdotes. Que nos llamen, que nos empujen, que nos interpelen, que nos ayuden, que nos guíen. Para eso son pastores, ¿verdad? Pero digamos que, y se los digo como yo he participado, soy miembro del consejo pastoral de mi parroquia, pertenezco actualmente al consejo económico, soy el secretario, he estado en los procesos de formación de mi parroquia desde que entré a la parroquia, les hablo desde hace 14 años, y a mí me preocupó siempre algo, yo estaba en el área de los módulos de formación, y el equipo de nosotros siempre fue el mismo equipo. ¿Cuál era la ventaja de que fuéramos el mismo equipo? Que nosotros nos podíamos acoplar bien y cada uno de los programas que el Plan Pastoral Arquidiocesano propuso lo ejecutamos con bastante, pudiéramos decir, con bastante eficiencia, atendiendo a las indicaciones que nos daba la vicaría. Pero resulta de que yo veía en las otras parroquias que cada vez que nosotros íbamos a una formación, el hilo conductor de la formación se perdía por una sencilla razón. Siempre llegaban y participaban personas nuevas. O sea, como que los párrocos agarraban y le decían a alguien, venga, vaya usted ahora, vaya a ver qué dicen. Y entonces digo yo siempre fue algo que yo reclamé, lo reclamo aún todavía cuando participo de los encuentros vicariales y siempre lo digo. O sea, el primer compromiso tiene que ser del cura. Si el cura no está comprometido con el plan arquidiocesano, olvídense, se acabó. Ahí estamos topando con pared. Entonces, ahora estamos desarrollando un nuevo programa y me pregunto en qué quedaron los 5 años de trabajo anterior. Entonces, son cosas que como iglesia tenemos que reflexionar. Nosotros muchos de nosotros somos catequistas, somos personas que pertenecemos a la vida de la iglesia y creo que está llegando el momento en que los laicos comprometidos empecemos a ejercer presión a los sacerdotes para que se muevan, para que hagan su trabajo, que nos pastoreen, que nos ayuden a checar a las demás poblaciones. Vean, hermanos, un día de estos un cura se quejaba que a la misa de 6 de la tarde, el domingo solo llegaron 10 personas. Obvio, obvio. Si lo primero que hicimos fue cerrar los templos. Es más, ni el gobierno no lo había pedido cuando la iglesia ya lo había cerrado. Y nosotros tenemos buenos protocolos higiénicos. Y es impresionante ver cómo
Inmediatamente cerramos los templos y ¿qué sucedió? La gente se dejó de ir, se desanimó. Y ahora tenemos, la misma gente ocupa la excusa de la pandemia para no ir al templo, pero van al mall, van a los supermercados, van a la feria, van a donde quiera, pero al templo no quieren ir. Entonces, también tenemos que asumir responsabilidades de las cosas que hemos dejado de hacer. Asumir responsabilidades de las cosas que hemos dejado de hacer. Después también tenemos el montón de cristianos católicos mal formados y creyéndose todo lo que en redes sociales se dice, teniendo la mínima capacidad de discernimiento a la hora de seleccionar la información que me puede beneficiar y hacer crecer verdaderamente dentro de mi fe católica, dentro de mi espiritualidad católica, y estoy súper reinundado de información que más bien daño me está haciendo. Hoy hay una gran cantidad de evidentes, de mensajes, de revelaciones, de un montón de cosas que circulan y llegan a las manos de nuestros hermanos católicos que tienen una poca formación, y eso nos está haciendo daño. Pero la iglesia, o sea, los pastores nuestros no están aclarando estas cosas. Por eso es necesario, hermanos, que tengamos nosotros la responsabilidad de que la próxima semana, Harry decía que somos 30, ahorita estamos 25, la próxima semana tenemos un reto. Yo los invito a que la próxima semana seamos 50. Ese es el reto que les pongo, que seamos 50. O sea, ¿qué nos toca hacer? Invitar. ¿Para qué? Para crecer en la formación. El miércoles, por una bendición de Dios, se dio un proceso de transformación de un hermano, de una hermana. A través de la prédica que se dio el miércoles en la noche de evangelización, gracias infinitas a Dios, la prédica tocó los hilos del corazón de esta persona y esta persona quiere entrar a la iglesia católica. Ser parte para entrar a la iglesia católica. Necesitamos en verdad, hermanos, nosotros reenamorarnos. Y hablando de amores, vamos a arrancar con el tema, recordando un poco lo que San Juan nos decía en el capítulo, en el tema anterior, recordando un poco de cómo la figura petrina está prefigurada en el Antiguo Testamento, y esta figura pretina cumple su mayor dimensión en el Nuevo Testamento. Ya cuando Jesús selecciona a Pedro como cabeza de la iglesia. Cuando ya Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En esta parte vamos a estudiar los evangelios que nos dicen sobre la figura de Pedro. Ya hemos visto Juan, vimos referencias de Marcos, vimos el Antiguo Testamento, estamos viendo pura escritura, pero hoy vamos a estudiar el evangelio de Lucas. Lucas 22:32 dice, Simón, Simón, Satanás os busca para echaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, y una vez convertidos, confirmes a tus hermanos. Cuando hacemos el desglose, hermanos, de este texto que encontramos en Lucas, es llamativo de que no le dice Cefas, no le dice Petros, no le dice piedra, sino que le dice Simón. Y aquí es donde algo tenemos que comprender, hermanos. Esto es algo que les tiene que quedar claro. Una cosa es el título, la institución. Pedro es piedra. Pedro es la institución. El nombre de Pedro es la institución, el título. Eso el diablo no lo puede tocar. ¿Ok? Pero Simón sí puede ser tocado, porque estamos hablando de la persona. ¿Les quedó claro ahí? O sea, una cosa es que yo, diga,
la presidencia de la República de Costa Rica la ostenta en este momento don Gonzalo Brenes. En este momento, don Gonzalo Brenes es el presidente de la República de Costa Rica, pero no es, hermanos, el presidente, ¿verdad? Él solo está ostentando el título de presidente. Ahora bien, ¿puede Gonzalo Brenes ser un buen presidente o un mal presidente? ¿Puede Gonzalo Brenes ser un presidente que se las traiga consigo o puede ser un presidente que sea un soberano mediocre? Eso es igual en la iglesia. Eso es igual en la iglesia. La institución sacerdotal es una institución santa, pero tenemos buenos sacerdotes y tenemos malos sacerdotes. Es innegable, puesto que la iglesia está constituida por pecadores, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Ahora bien, los hombres que constituyen la iglesia y que son escogidos por Dios para su ministerio, para la proclamación de la palabra, tienen dones y carismas diferentes. O sea, ya ustedes han visto varios hermanos acompañarme a dar el curso. Yo no pretendo ser igual que Waldi, ni mucho menos que Isaac, y menos que Roberto, y menos de los otros invitados que van a venir. Oremos por ellos, desde ya se los pido. Pero cada uno tiene un carisma diferente y cada uno, Dios nos ha dotado de dones distintos. Por lo tanto, no podemos pretender de que todos seamos de la misma manera, ni tengamos la misma visión, ¿verdad? Entonces, los carismas, los dones, los ponemos al servicio de Dios según nuestra capacidad. Lo mismo sucede con Simón. Satanás os busca para haceros como trigo, o sea, zarandearlos, moverlos, probarlos. Entonces, vean qué interesante. Pero yo he rogado por ti. Para que, pobrecitos, para que ellos vean que los están moviendo. Es impresionante, hermanos, cuando Lucas, el Evangelio de Lucas plantea esto, que Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti. Oye, la palabra de Dios habla de que la prueba es para toda la iglesia. Pero Jesús, a quien necesita fuerte, sólido, inamovible, infranqueable, es a Pedro, es a Simón. Por eso dice, yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, una vez convertido, o sea, una vez que haya pasado la prueba, confirma a tus hermanos. Ya no es Cristo el que le corresponde dar o confirmar a los demás discípulos. Le corresponde a quien él le ha dejado, le ha delegado la autoridad para confirmar a los hermanos. Por eso dice que el ataque de Satán va dirigido contra los apóstoles y hay que hacer que se tambalee su fe en Jesús. Los discípulos son zarandeados como el trigo por el demonio para que el grano sea purificado de la paja. Son sacudidos de una parte a otra como un sedazo, por todas partes son acosados, presa de la mayor inquietud. Y hermanos, si ustedes lo plantean, hoy en día nosotros estamos siendo zarandeados. Hoy en día la iglesia está siendo zarandeada por todos lados. Gente que quiere poner en duda el papado de Francisco, gente que quiere poner en duda que su continuidad apostólica, gente que quiere poner en duda de que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. En fin, tenemos una serie de ataques que nos vienen por todos lados. Gente que ataca la moral católica, gente que dice que Dios no existe y gente que desde adentro también atacan a la iglesia católica. Porque no creamos, hermanitos, que los ataques solo nos vienen de los ateos, de los protestantes, del mundo. También tenemos dentro de nosotros hermanos que nos atacan desde adentro. ¿Verdad?
Bien, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Vean qué interesante, hermanos. La prueba de Satanás se estrella por completo con la oración de Jesús. Aquello que nosotros decimos de que la iglesia es santa es porque Cristo la santifica. Es porque Cristo la sostiene con su gracia. Es porque Cristo le da esa santidad que necesita. Pero si fuera por nuestras propias fuerzas, hermanos, de seguro ya nos hubiéramos extinguido. Jesús es el abogado de sus discípulos. Jesús ora solo por Pedro, no por los demás discípulos, aunque todos se ven en el mismo peligro. Hermanos, y eso es la riqueza de este pasaje de Lucas. Jesús ora únicamente por Pedro, porque es la guía, es la cabeza, es el que dirige, es el que conduce, es el que muestra el camino hacia donde vamos. Entonces, a Jesús orar por la fe de Pedro que no desfallezca, es como cuando nosotros escuchamos esa promesa. No va a caer bajo ninguna circunstancia. La iglesia va a prevalecer siempre. La institución de la iglesia va a permanecer siempre. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo, sobre la fe de Pedro está edificada la fe de la iglesia. Entonces, hermanos, imagínense ustedes si la cabeza de la iglesia no tuviera fe. Nos vamos, pero directitos todos al suelo. Para los apóstoles y los fieles, Pedro ha de confirmarse mediante la palabra de la fe, que procede de la fe y que conduce a la fe. Cuando se ven amenazados en su fe y la cruz de Jesús, causada y explotada satánicamente, puede ser para ellos piedra de escándalo. Yo a veces, hermanos, dentro de la historia de los santos padres nos vamos a encontrar cualquier cantidad de situaciones irregulares que se dieron con ellos. Pero hay algo muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta. Nunca en temas de doctrina hubieron cambios. Y como les conté aquella historia de aquel papa que desenterró a un papa, lo puso en la silla petrina y lo excomulgó. Luego se dio otra guerra y el papa derrocado mandó a enterrar al papa y le retornó su condición de papa auténtico. Esa es la iglesia, hermanos, que está compuesta por personas que pecamos, que nos equivocamos. Sin embargo, la fe en Cristo no ha cambiado. La doctrina no ha cambiado. La acción, dice, de ataque a Pedro y a los apóstoles se le atribuye a Satanás, el gran enemigo del reino que va a instaurarse pronto y de los apóstoles y de los grandes evangelizadores de él. Ese es el principal enemigo, hermanos. Y hoy Satanás ataca la figura de Pedro, ataca la figura de la iglesia, porque somos sus enemigos. El enemigo natural de la iglesia es Satanás, es el demonio, Satanás, el divisor. Satanás, hermanos, el divisor. Ese es el gran enemigo de la iglesia. Y a través de la mentira, a través de la desinformación, a través de muchas estrategias que él utiliza, trata de separarnos de la iglesia de Cristo. Fíjense que en el griego, el verbo que usa la palabra de Dios original es pedir prestado algo. Satanás literalmente le pide a Dios licencia. Le pide licencia contra Job. Voy a poner el ejemplo de Job. Posiblemente con el uso deliberado de este verbo se quiere mostrar que la acción de Satanás contra los apóstoles es limitada en su suceso.
¿Qué pasó con Job? Vamos a recordar lo de Job. Job, Dios le dice a Satanás, ok, te lo presto, pero no le puedes quitar, ¿qué? La vida. Entonces, el demonio tiene una acción limitada en contra de Job. De la misma manera, ahora podemos decir de que el demonio también tiene una acción limitada en contra de los apóstoles y de la iglesia. Sin embargo, puede llegar a hacer mucho daño. Sin embargo, Jesús ora por Pedro, que es la cabeza, la roca firme, por Pedro, que es la parte sólida de la iglesia y la que se necesita que se mantenga firme y fiel. Y eso es lo que nosotros observamos y vemos, hermanos. Hoy en día, la imagen con que se anuncia esta embestida de Satanás es muy gráfica. Cribarlos, dice la palabra de Dios, como el trigo. Cribarlos. ¿Qué es cribarlos, hermanos? Es meter un montón de trigo, paja, de todo, va a tierra, y es aquella sacudida fuerte, aquella sacudida enorme, aquella sacudida para solo dejar el trigo. ¿Ah? Y hermanos, en estos últimos tiempos de redes sociales, en estos últimos tiempos de comunicación inmediata, ¿verdad? Nosotros vemos y observamos muchas cosas y muchas noticias negativas. Pero que estas cosas y estas noticias negativas han sucedido en otros tiempos. Sí, hermano, lo que pasa es que ahora todos lo sabemos ya por el asunto de las redes sociales. ¿Me explico? Vean cómo cambian las realidades. Ustedes lo decían al principio, si hubiésemos hecho una convocatoria presencial, probablemente estuviéramos 10 o 15. Pero hicimos una convocatoria digital y estamos reunidos, creo, si no más me equivoco, los ojitos no me engañan, estamos reunidos 28 de casi 30 que somos. Entonces, las redes sociales hoy permiten una comunicación, digámoslo así, fácil, y a la vez nos permiten, pues, podernos reunirnos de diferentes puntos. Don Gonzalo de Alajuela, por ahí vi a Anabel de Cartago, doña Estrella que está en Turrialba, mis hermanos que están de Guanacaste. Vean ustedes qué bonito. De diferentes puntos del país podemos congregarnos. Entonces, eso es lo que sucede. El diablo, Satanás, pide ese permiso para sacudir a la iglesia. Y hoy por hoy una noticia negativa de la iglesia la sabemos hoy ya. O sea, sacerdote dejó un niño tirado en la frontera. Pasaron como 3 meses recordándolo. Sacerdote acusado de pedofilia. Han pasado todo el tiempo recordándolo. Pero ellos han pecado. Son parte de la iglesia. Entonces, la prueba es fuerte, hermanos. ¿Qué es lo que nos sostiene? La oración. Jesús sigue abogando por la iglesia. Jesús sigue santificándola. Jesús sigue presente dentro de su iglesia, a pesar de los pecados nuestros. Quienes tuvieron ya la oportunidad de ir a misa de hoy sábado, tuvieron que haber visto a Jesús presente, santificando a su iglesia. El verbo volver también es importante dentro de este texto. Aparece aquí sin complemento, pero tiene el valor específico de volverse a Dios, de convertirse. Hermanos, la prueba nos debilita. La prueba nos debilita. La prueba nos debilita, hermanos. Vean, a veces la prueba se nos viene en nuestros grupos cuando tenemos discusiones entre nosotros mismos y no nos ponemos de acuerdo, y eso nos agota, nos debilita. Eso quiere Satanás, el divisor. Quiere debilitarnos. Porque entre más débiles estemos, más fácil nos zarandea, más fácil nos saca de la iglesia. ¿Verdad? La prueba nos debilita. ¿Qué más? Entonces, el convertirse
parafeo, o sea, sostenerse, permanecer, ser perseverante es la clave. La perseverancia, permanecer, sostenerse a pesar de la prueba. Que las pruebas son duras, sí, pero son pruebas. Dice San Pablo que Dios permite que a los hombres, a sus hijos, les pasen cosas por el bien de sus almas. Y a veces, hermanos, las pruebas es un llamado de atención de parte de Dios, que muy probablemente nosotros necesitamos cosas que cambiar o cosas que mejorar. Y digamos, cuando tenemos pruebas con nuestros sacerdotes o nuestros obispos o el Santo Padre, la gran pregunta que yo me hago es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿O cómo estoy ayudando yo a esos sacerdotes, a esos obispos y al Santo Padre? Yo los pongo en mi oración. Yo hago algún sacrificio por ellos. Estoy rezando el rosario por ellos. Hermanos, es que nosotros tenemos que orar por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por nuestro Santo Padre. Pero no, a veces nos unimos como al mundo y agarramos un garrote y empezamos a darle. Es que los curas, no, papito, ore primero por ellos. No, mamita, haga sacrificios por ellos. Ofrezca su rosarito, hora santa, misa. Ofrezca algo por esas vocaciones santas. Hermanos, es hora de orar mucho por nuestros sacerdotes, por nuestras vocaciones sacerdotales, para que sean fieles a la doctrina, para que sean fieles a Cristo. ¿Qué más dice? Para indicar la conversión a los caminos de Yahvé, habla de la vuelta, cuando regreses. Pero aquí, hermanos, no está hablando de la pérdida de la fe, sino la parte moral. Y esto es importante. La fe se sostiene por Cristo, pero la parte moral, o sea, donde nosotros pecamos, fallamos como personas, a esa es la vuelta. Las pruebas, hermanos, muchas veces se nos dan a nosotros en el área moral. Yo un día esto les decía a mis hermanos, oremos por el curso. Es que yo que estoy al frente, las personas creerán que es fácil. No, no es fácil. A mí el Satanás me está mostrando mis pecados y me está diciendo, ma, ¿usted qué está haciendo ahí hablando con esta gente si usted es un pecador? Y tiene razón. Y él me dice, vea, compita, si usted es lo peor de lo peor y usted se pone ahí astuto a hablarle a esta gente. ¿Por qué? Porque él quiere debilitarlo, quiere debilitar a la persona para que no realice la obra del Señor. Y eso nos puede pasar a cualquiera de los que servimos. Los momentos de prueba, ahí es donde nosotros le pedimos a Dios que nos sostenga con su gracia. Y ojalá que sea con su gracia santificante para que nosotros podamos seguir adelante. Por eso es que el pecado, las fallas que tenemos, nos debilitan y por eso es que necesitamos la oración. Y todo esto, hermanos, tiene que ver con nuestra propia cabeza de nuestra iglesia. El Papa Francisco es una persona que tiene sus fragilidades. Si ustedes escuchan al Papa Francisco, ¿qué es lo que siempre él pide? Oren por quién. Oren por mí. ¿Qué fue lo primero que pidió el Papa Francisco cuando entró a su pontificado? Oren por mí. Yo le pido al pueblo, nunca se me olvidan esas palabras, yo le pido al pueblo que oren por mí, oren por su obispo y su obispo va a orar después por ustedes. Es necesario, hermanos, que nosotros oremos, que unamos nuestra oración con Jesús para que el Santo Padre camine en santidad, camine fiel a la doctrina. Seguimos con Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Vamos con este pasaje que es hermosísimo. Dice, después de comer Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió, sí, Señor,
¿sabes que te quiero? Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, aquí nosotros siempre hemos hablado de la triple confesión de Pedro, ¿verdad? Esa confesión de amor. Cristo le exige a Pedro una compensación ¿a qué? A sus 3 negaciones. Hay un compromiso moral entre Jesús y Pedro y Simón. Oigan, hay una relación muy estrecha entre esos dos. Y viene Pedrito, se le ocurre negarlo 3 veces a Jesús. Y no tanto eso. Viene Pedrito, vean, se corrió al ruido de los caites, como decimos nosotros. No se quedó en la cruz. Entonces, hay una flaqueza moral de parte de Pedro, de parte de Simón. Hay una debilidad, pero nuevamente Jesús lo restituye como hijo. Fallaste, pecaste, te equivocaste. Ahora reafirma tu amor y dímelo. ¿Me amas? Tú sabes que te quiero. Y le vuelve a preguntar, Simón, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Entonces, vean qué interesante, hermanos. Jesús lo reafirma, lo reconfiesa, lo sostiene, le da las llaves por completo. Ya se las había dado, yo soy el que estoy diciendo que le da las llaves, sino que le da las llaves para sostener esa relación. A ti, hombre, que te digo que me amas, a ti que has llorado por haber fallado, a ti que has llorado amargamente por haber fallado, a ti te digo, te amo, a ti te digo, tú eres mi guía. Necesito que guíes a mis corderos. ¿Quiénes son los, guíes a mis corderos? ¿Quiénes son mis corderos? Guíes a mis ovejas. ¿Quiénes son mis ovejas? Hermanos, en el contexto de la palabra de Dios, los corderos, las ovejas somos nosotros, el pueblo fiel de Dios, y los corderos son los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los que van a ayudar a conducir la barca de Pedro. Esa respuesta de apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, esa respuesta, hermanos, es guía. Tú sé el pastor, tú ve adelante, tú ve a la cabeza de mis hijos, de aquellos que te van a ayudar a administrar mi iglesia. De eso es lo que está hablando, hermanos, el evangelio. Una reafirmación de la autoridad de Pedro. Una reconciliación entre amigos. Ay, mi compa, me fallaste, pero mira, la verdad no importa. Nos amamos y prime el amor, prime el perdón. He visto tus lágrimas de arrepentimiento. Y ahora yo te digo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Bien, continuemos a la siguiente, Mateo 26, 40, 41. Este texto es precioso, me gusta mucho por algo y ya lo vamos a ver. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Estamos en el contexto de cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní. Cuando ya habían terminado la última cena, se retiraron al huerto de Getsemaní y estando ahí, él se lleva a su núcleo. Él se lleva a los 3 pilares de la iglesia en ese momento. ¿Quién era?
Santiago y Juan y Pedro. Jesús dijo a Pedro, es posible que no se hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vuelve, hermanos, a ponernos en el contexto de la carne de Cristo. No solamente está Pedro, está Santiago y está Juan. Están los otros discípulos, pero están aparte. A su, digámoslo así, a su línea central la tiene muy cerquita. Pedro, Santiago y Juan. Juan, el discípulo amado, Santiago, el obispo de Jerusalén, Pedro, la cabeza de la iglesia. En esos términos se los pongo. Y resulta de que este hombre, Pedro, y estos tres hombres se quedan dormidos. Y la idea de Jesús es que lo acompañen en ese momento tan difícil. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que se quedan dormidos, llega Jesús y los encuentra dormidos. Ah, qué lindo estos compas, no hicieron la tarea. La tarea era que oraran con él, que lo acompañaran en su oración. Pero resulta de que su cansancio, su debilidad, provocó que se durmieran. Y muchas veces nosotros, hermanos, como iglesia, nos suceden esas cosas también. Nuestro cansancio, nuestra debilidad provoca que nosotros nos durmamos, ¿verdad? Y a veces no estamos realizando la tarea de evangelización, no estamos realizando aquello a lo cual hemos sido llamados, llevar el evangelio a todo el mundo. Y estos hombres no están cumpliendo la misión. Entonces, resulta curioso que Cristo seleccione a los tres pilares de la iglesia, Cefas, Santiago y Juan, y manda a irlos y le pide que los sigan. Llegados al punto, les ordena que oren y velen, ¿verdad? Oren y velen, o sea, que se queden despiertos, que oren. Empieza la oración de Cristo que pide al Padre que pase de él ese cáliz, y al volverse se encuentra a los tres cristianos dormidos. Y qué interesante, Cristo no les dijo por qué duermen, sino que dice, ¿por qué dormís? Dirigiéndose a Pedro. ¿Por qué te has dormido? Ojo, hermanos. Es que en muchas ocasiones, hermanos, tenemos que entender, si yo soy el gerente, vamos a ocupar términos de hoy, yo soy el CEO de hoy, digamos, de la empresa, y llego a buscar a uno de mis gerentes y yo lo encuentro dormido, yo como presidente, como el CEO de la empresa, lo agarro y lo sacudo. Le reclamo es a él, porque el rendimiento de los otros dependen de él. Y si mi cabeza, si al que yo designé, al que yo le di la administración de ese equipo, no me está rindiendo, entonces imagínense, yo no le voy a reclamar a los de abajo. Yo le tengo que reclamar es al que yo puse, al que yo deposité la confianza, al que yo escogí, porque creí que era la persona idónea para manejar la iglesia. ¿Por qué dormís? ¿Por qué te has dormido? Esa es la pregunta. Lo increpa es a Pedro directamente. Lo increpa a Pedro. Entonces, ¿y el resto de los apóstoles dónde estaban? ¿Por qué Cristo no reclama al resto de los apóstoles al haberse quedado dormido? Entonces, imagínense ustedes qué interesante todo esto. Realmente es sorprendente que después de reclamar a Pedro diga el resto, estén prevenidos y oren para no caer en la tentación. Ojo con esto. El texto nos indica de que primero habla con quiénes. Él habla primero con Pedro y después se dirige a todos. Oren para no caer en la tentación. Podemos pues ver aquí dos partes realmente importantísimas. La primera, el reclamo de Dios a Kefa, a Pedro, quedarse dormido. Y la segunda, cómo Dios se dirige a todos y los manda a orar y a estar prevenidos. ¿Por qué no reclama al resto de los apóstoles por dormirse? Sencillamente porque el jefe de la iglesia es quien debe dar el ejemplo.
El jefe de la iglesia es el que tiene que dar el ejemplo. El gerente al cual escogió Jesús tiene que dar el ejemplo. Si no, hermanos, olvídense. Si la cabeza que yo escogí, al quien yo deposité la confianza para que realizara la tarea, no está haciendo bien su brete, hermanos, el resto no puedo esperar el mejor de los resultados del resto del equipo. No puedo porque no está carburando bien el asunto. Por eso el reclamo directamente a Pedro. Vamos a la siguiente. Este es otro pasaje. Bellísimo. Este pasaje tiene mucha relación con un texto del Antiguo Testamento que vimos cuando estábamos viendo cuando hablamos del león de Judá, ¿verdad? Que le da la vara a aquel administrador. Muchas veces nosotros pasamos por alto este pasaje. Muy poco lo entendemos. Y este pasaje nos habla de una relación íntima de Jesús y Pedro, de Jesús y Simón. Hermanos, son como un guantú ambos. Mateo 17, 24, 27 dice, entrando a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los perceptores de la didracma y le dijeron, vuestro maestro no paga la didracma. Me detengo ahí. Se acercan unas personas que colectan platica para el templo y le piden platica. Didracma es una plata que se entrega en el templo. Y entonces, estas personas recaudadoras, porque todo hombre judío varón de cierta edad tenía la obligación de dar un dinerito para el sostenimiento del templo. Entonces, estos recolectores se acercan y le dicen, tu maestro no da platica para el templo, ¿qué pasó? ¿Y qué responde Pedro? Cierto que sí. Cuando entró en casa, se acercó Jesús y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran censos y tributos, de sus hijos o de los extraños, contestó él, de los extraños. Y le dijo Jesús, luego los hijos son libres, para no escandalizarlos. Vete al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que piques, ábrele la boca y en ella hallarás un estéter. Tómalo y dalo por mí y por ti. Mateo 17, 24, 27. El estéter es el equivalente a 2 didracmas. En monedas, en valor de monedas, un estéter es el equivalente a 2 didracmas. Por eso es que Jesús dice, tómalo y da ese estéter. Pero ojo con esto, dalo por mí y por ti. Esa es la clave del texto. Jesús hace una serie de cuestionamientos sobre el dar o no dar en el templo. Realmente Jesús está exento de dar esa plata. ¿Por qué razón, hermanos? Porque él ya se los había dicho. ¿Quién es el dueño del sábado? El dueño del sábado es el Señor. ¿Y quién es el Señor? Yo soy el Señor, el dueño del sábado. Colosenses nos lo dice, por él todo ha sido creado, para él todo fue creado, entonces no tenía necesidad de dar la platica. Sin embargo, aquí digámoslo de alguna manera, se está cuidando él y está cuidando a su amigo. Se están cuidando entre ambos. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el origen del tributo? Aquí lo contamos. Moisés había prescrito un censo y conforme al número de los varones censados, cada uno pagaría medio ciclo al santuario. En tiempos de Nehemías, este impuesto era de 1/3 de ciclo al año. Habiendo crecido las necesidades, posteriormente se elevó a medio ciclo de plata. Este era equivalente a 2 dracmas, ¿verdad? Que a su vez equivalen a medio ciclo.
que era lo que exigía en la legislación judía de entonces, pero debía ser pagado por todo varón después de los 20 años, en moneda hebrea antigua o tiria, y había además que pagarse en Palestina, en el tiempo de 15 y el 25 del mes de Adar, o sea, en marzo, y también fuera de Jerusalén. Pedro responderá a la pregunta interrogativa de los recaudadores de esta contribución que Cristo pagará a la didracma, y Pedro, es algo interesante, Pedro dice, tranquilos, mi maestro va a pagar la platica, va a dar el dinerito, va a dar el cinquito. Pero ojo, aquí hay un detalle. Él no le había planteado la situación a Jesús. Pedro, con toda la seguridad, con toda la certeza, conociendo a su Señor, conociendo a su maestro, le dijo a los recaudadores, vamos a pagar la platica. Sin haberle preguntado a Jesús, oiga, Jesús, ¿tenemos en la bolsita de lo recaudado o ya Judas se lo echó la mitad? Porque recuerden que Judas echaba la mitad de la ofrenda. Ojo, Pedro tiene la convicción, la certeza, pero también tiene algo, tiene la fortaleza, la fuerza, y también tiene algo todavía aún mejor. Él tiene la confianza de hablar en nombre de su amo. Tiene la confianza de hablar en nombre de Jesús. Bien, ¿qué más? Pedro de nuevo habla por Dios sin consultar a Dios antes y sin temor a equivocarse. Pedro afirma que Cristo pagará el tributo. Con esta ocasión, Cristo le hace a Pedro una pregunta que va a ser una enseñanza. ¿Cuál será? Los reyes de la tierra cobran los impuestos no de sus hijos, sino de los otros ciudadanos. Si no tiene el sentido de ciudadano del país frente a un pueblo sometido, los hijos son considerados exentos de ellos. Luego los hijos, dice Cristo, están exentos y solo por evitar el escándalo pagará el impuesto. En este trabalengua, que suena muy complicado, vamos a ponerlo en lenguaje costarricense, piso de tierra. Hermanos, se refiere a los hijos de la iglesia. A nosotros que somos hijos de la iglesia, nosotros no tributamos ni al imperio, no tributamos al mundo, tributamos es a Dios. Por eso él dice, cobran los impuestos no de sus hijos, sino de los otros ciudadanos. Hermanos, nosotros cuando damos la ofrenda a Dios, lo damos al Dios que ha fundado a la Nueva Jerusalén, que es la iglesia. Y ahí es donde nosotros debemos de comprender también que este texto nos habla de esa intimidad que hay con uno y el otro, porque dice, tranquilo, vamos a pagarlo para no ser motivo de escándalo. ¿Se acuerdan de aquellas palabritas hermosas que Jesús se deja ir y dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Muy bien, por ahí viene el asunto. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente y dice, ¿cuál será la doctrina encerrada en este concepto de impuestos sobre lo que gira la argumentación? Lo que impacta, hermanos, aquí es lo siguiente. Tómala y entrégala a ellos por mí y por ti. Eso es lo impactante. O sea, Jesús está previniendo algún tipo de conflictos que le fueran a ocasionar tanto a Pedro como a él. O sea, se está asegurando guardarse las espaldas porque hay una unidad, hay una relación fuerte entre ambos. Entonces, si a él le pasa algo malo, a mí me pasa algo malo. Si a mí me pasa algo malo, a él le pasa algo malo. En ese sentido es que tenemos que entender el texto. Me parece muy hermoso, dice, este gesto de Jesús de entregar una sola moneda por él y por Pedro. Parece una advertencia. Fíjate que estamos juntos
Trata de unirte a mi destino y no tendrás de tener un destino distinto para ti o mirar el mío como separado del tuyo. Hermanos, no podemos separar a Pedro de Cristo. No podemos ver separado a Pedro de Cristo. Quien está en el trono de Pedro está unido a Cristo. Voy a ver si me encuentro aquí rápidamente ese texto del Antiguo Testamento que hablaba de esa unidad que hay entre uno y el otro. Porque es una unidad indisoluble. Aquí lo tengo. Él edificará el templo de Yahvé, él llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su trono, habrá un sacerdote a su derecha y un consejo de paz habrá entre ellos. Un consejo de paz habrá entre ellos dos. Ambos estarán unidos y entre ellos dos es un consejo de paz. O sea, hay una unidad en pensamiento, una unidad en dirección. La relación entre Cristo y el sacerdote será un consejo, una sola cabeza, una unidad. Esta relación es la que Cristo anunció a San Pedro, hermanos. Esta relación es la que encontramos en este texto que acabamos de leer, que estamos estudiando. Tómala y entrégala a ellos por mí y por ti. Es Pedro el elegido y no otro para tener el mismo destino de los dos. Hablando Pedro por Cristo, versículos antes, en los versículos primero, es una señal de unión eterna. Con su primacía le manda a dar la moneda por ambos y así quedará unida la esposa y el cordero para siempre. Ojo, Pedro representa a la iglesia y Jesús es el cordero. Y quien paga el tributo es la esposa. Y hermanos, recuerden que en la cultura judía, quien paga el tributo es el padre de la hija, el que paga la dote. Entonces son cosas muy interesantes, muy interesantes. Bueno, vamos ahora a la carta de los apóstoles. Vamos a irnos al Concilio de Jerusalén, a Hechos 15, 7, 11. Aquí vamos a observar otros detalles muy importantes, hermanos, y aquí hay Santísima Trinidad bendita de Dios. Aquí vamos a observar cómo la iglesia, con la autoridad petrina de Pedro, con esta autoridad que él tiene, él es la cabeza y él encabeza a la iglesia. En este hecho, voy a traerlo rápidamente así. Estamos hablando de un momento determinado de la iglesia cuando Bernabé y Pablo llegan a Jerusalén por una situación, una discusión doctrinal. ¿Qué sucede? Que Pablo y Bernabé consideran de que los nuevos cristianos, los gentiles, no tienen que circuncidarse. Y resulta de que los judaizantes, o sea, los cristianos, los judíos que se volvieron cristianos, decían de que sí tenían que circuncidarse. Y entonces vinieron argumentos de un lado y de otro lado. Desde ya nosotros podemos observar de que en la iglesia siempre ha habido una discusión en temas de doctrina, en temas de teología, pero tenemos una autoridad que rige y una autoridad que aclara, una iglesia que es madre y es maestra, una iglesia que dirige, que conduce y que nos da las enseñanzas tal y como Dios quiere que las tengamos. Entonces, vamos a ver, la discusión es viva, las diversas posturas son violentas, cada uno está convencido de que la suya es la mejor, lo asegura la fe y el porvenir de la iglesia. No había acuerdos entre ellos y se necesitaba alguien con una autoridad superior al resto de los ahí presentes para esclarecer la opción más adecuada. Acabada la discusión, o sea, todo el mundo estaba haciendo sus planteamientos, presentando sus ideas y se levanta Pedro. Y lo dice el texto, Pedro se levanta. En esa reunión pública que se produjo esa larga discusión y es de creer que la voz cantante la llevarían los judíos cristianos por ser los, digamos,
los primeros cristianos que aceptan el mensaje de Dios, y por el otro lado que están Pablo y Bernabé, y se ve esa discusión férrea, toma la palabra Pedro con una postura de apertura, basada en la aprobación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace a Pedro tomar esta postura? Que él, siendo el primero, había evangelizado al pagano Cornelio, que él, siendo el primero, él se da cuenta de que el Espíritu Santo no había hecho distinción entre ellos y los judíos cristianos, perdón, entre ellos y los gentiles, sino que la acción del Espíritu Santo se da en todo. Y dice él, lo mismo ellos que nosotros, nos salvamos por la gracia del Señor Jesucristo. Vean qué interesante. La acción de Pedro da una nueva apertura, da una nueva enseñanza. Y él dice, tranquilo, los gentiles no tienen que circuncidarse. No le impongamos más cargas. Y aquí Pedro habla como jefe supremo de toda la iglesia. Y es el primero en hablar en el concilio cuando más se discutía la situación dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos deja enseñanza? Pedro, que es cabeza de la iglesia, Pedro, que es la autoridad, es el que nos enseña. Y aquí nosotros podemos ver algo que lo vamos a ver más adelante que se llama infalibilidad papal. Vean lo interesante, Pedro hace mención de que el Espíritu Santo lo ha guiado. Pedro hace esa mención, que el Espíritu Santo lo ha guiado. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El que designa hacer las cosas, porque es el Espíritu de la verdad que nos guía siempre a todos los caminos de la verdad, como nos lo dice Juan. Entonces, hermanos, a veces nosotros nos enfrascamos en muchas discusiones, como Bernabé y Pablo también hacían su exposición de las señales y prodigios que ellos habían hecho en los gentiles, y por medio de ellos, cómo ellos habían aceptado al Señor. Recuerden aquel hombre también en el cual que iba leyendo las escrituras en el desierto, el etíope, y había llegado un discípulo, es un gentil, y también había sido bautizado. Entonces, todas estas señales indicaban de que la iglesia tenía que aperturarse en estas cosas, ¿verdad? Bajo siempre el influjo del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro terminó su discurso, ojo con esto, toda la muchedumbre cayó, es decir, cesaron las discusiones y apreciaciones personales que habían prolongado la discusión precedente. Era el silencio de quien nada encuentra ya que objetar por segunda vez en la Biblia. Vamos a observar que Pedro termina de hablar, la iglesia calla y acepta la enseñanza. La disposición de Pedro de que no se circunciden los gentiles es regla ya de fe. Ahí nosotros podemos ver una declaración ex cátedra de Pedro, una enseñanza petrina. ¿Qué más dice? Ahí estaban la segunda parte del versículo, que es muy importante. Dos apóstoles, Pablo y Bernabé, que respetaron a Pedro cuando hablaba. Una vez terminados sus discursos, ellos hablaron a la multitud apoyando lo expuesto por Pedro. Esto es interesante. Ya Pedro habló, ya Pedro declaró, ya Pedro confirmó la enseñanza. Ahora, los discípulos que antes tenían sus discusiones se unen a la voz de Pedro, reafirmando las palabras de Pedro, enseñando lo que Pedro había dicho, continuando la enseñanza de Pedro, sin quitar menos, sin poner más. Es decir, sometiéndose a su enseñanza, a su autoridad infalible como jefe supremo del colegio apostólico. Pablo y Bernabé hablaban de los frutos recogidos por ellos entre los gentiles, que confirmaba aún más la tesis de Pedro. Entonces, hermanos, la iglesia, que es magisterial, pero ese magisterial nace desde la silla petrina.
desde la sede de Pedro. Entonces, importante estos detalles. Bien, terminamos los evangelios, pasemos a la iglesia primitiva. ¿Qué decía la iglesia primitiva sobre la existencia de la sucesión apostólica y de Pedro? Vamos a ver, San Cipriano, unidad de la iglesia católica en el año 251. Esto es importante que también nosotros lo conozcamos. La iglesia de los primeros siglos tenían de referencia a Pedro y decían de que en Pedro se había fundado la iglesia. ¿Qué dice San Cipriano en el año 251? Sobre él, sobre Pedro. Jesús construye la iglesia y a él le ordena alimentar las ovejas. San Cornelio, Papa. San Cornelio I, Papa. Una carta a Cipriano. El Papa le escribe a Cipriano. ¿Qué le dice? No somos ignorantes al hecho de que hay un Dios y un Cristo Señor a quien confesamos y un Espíritu Santo y de haber un obispo en la iglesia, refiriéndose a Pedro. Otra vez, San Cipriano, carta a Quintas, año 254, para Pedro, a quien el Señor eligió primero y sobre el cual fundó su iglesia. Aquí tengo un documentito de Tertuliano del año 160, que dice, si porque el Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te ha dado las llaves del reino celestial, o a cualquier cosa que haya atado o desatado en la tierra será atada o desatada en los cielos. Tú, por tanto, supones que el poder de atar y desatar se ha derivado hacia ti, es decir, a toda la iglesia similar a Pedro. Y esto es algo importante, hermanos. San Tertuliano le está diciendo a otro obispo que el poder verdadero radica en Pedro, que el que tiene las llaves radica en Pedro, el que tiene el poder de atar y desatar es de Pedro, ¿verdad? Que es un poder conferido a la silla de Pedro, no a todos. ¿Qué clase de hombre eres, subvirtiendo y cambiando totalmente la intención manifiesta del Señor, confiriendo, como lo hizo aquella intención, esto personalmente a Pedro? Sobre ti edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino a ti, no a la iglesia. Vean qué interesante, hermanos. En esta carta Tertuliano le está clarificando sobre ti. ¿Qué se refiere sobre ti? Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. A ti. No le dijo a todos ustedes. A ti te daré las llaves del cielo. Entonces, hermanos, estos documentos históricos también nos reafirman la enseñanza de Pedro. También tenemos una cartita por el año 336 que dice, y Jesús le entregó las llaves a Simón y ascendió y volvió a él, a quien lo había enviado. Vean qué interesante, haciendo referencia a que cuando ya Pedro fue al cielo, ¿verdad? Ascendió y volvió a Jesús. ¿Y quién lo había enviado? El mismo Jesús. Dámaso, decreto de Dámaso, 382. Lo primero a ver entonces es que Pedro, el apóstol, el de la Iglesia Católica Romana, Pedro el apóstol, el de la Iglesia Católica Romana. Interesante este detalle, el cual no tiene ni mancha, ni imperfección, ni nada parecido. Lo ven a Pedro como una persona llena de santidad. Ojo con esto. San Ambrosio, año 387, es a Pedro mismo que él dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ojo con esto, donde Pedro está, la iglesia está, y donde la iglesia está, no hay muerte, sino vida eterna. Qué declaración más hermosa esta. San Jerónimo, carta al Papa Dámaso, no sigo a ningún líder sino a Cristo, y no me uno en comunión con ninguno sino con lo bendecido, que es la silla de Pedro. Yo sé que esta es la piedra sobre la cual la iglesia se ha construido. Cualquiera que come el cordero fuera de esta casa es profano. Cualquiera que no esté en el arca de Noé perecerá cuando la inundación prevalezca. El que está junto a la silla de Pedro es aceptado por mí. Hermano, no se equivoque.
y el padre Luis Toro lo decía en una ocasión, en una prédica, no se equivoca, hermanito. Quien tiene las llaves del cielo es el Papa Francisco. Ore por él y permanezcamos unidos a él, porque él es la cabeza de Cristo. Vamos a la siguiente. Con esta terminamos. La roca o piedra en la Biblia. Hermanos, aquí ha habido, los hermanos protestantes han querido meter un juego de palabras en cuanto a si Jesús se refería a él mismo como la roca, la piedra angular y todo lo demás. Y es, digamos, ha sido un juego de palabras como para intentar engañar e intentar confundir a las personas. Pero nosotros ya hemos visto que, por ejemplo, en arameo, en la lengua original de Jesús, para determinar roca o roca grande, roca gigante, es Kefas. Y si quisiéramos determinar una piedra más pequeña, estamos hablando de piedras etnas, ¿verdad? En idioma arameo. Y que en el idioma griego tenemos varias designaciones. Petros, Petras, ¿verdad? Litois. Tenemos piedras grandes, piedras pequeñas, piedras medianas. ¿Y por qué tenemos mayores formas de determinar la palabra piedra en griego? Porque el griego tenía más vocablos. El arameo era muy reducido, mientras que el griego tiene más vocablos. El arameo era o kefas, una piedrota inmensa, o emnas, una piedra. Pudo haber sido una piedra mediana, una piedra chiquitita o una piedra que me alcance en la palma de la mano, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros siempre lo tengamos presente. En 1 Corintios 10:4 leemos, y todos bebieron la misma bebida espiritual, puesto que bebían de una piedra espiritual que les iba siguiendo. La piedra era Cristo. Ah, ¿vieron? Es que la piedra era Cristo, no es Pedro. Efesios 2:20 leemos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? La primera cita es clara a lo que se refiere. Aquí empezamos, diciendo que todos comieron de la misma comida y bebieron la misma bebida, pero ¿quiénes eran todos? Los padres del Antiguo Testamento nos dicen que esa roca de la que bebieron ellos era Cristo, una roca espiritual. Y esa roca de la que hablaban es una de Éxodo 17:6. Era una referencia a Éxodo 17:6. Ojo como dice. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca, en Horeb. Tú golpearás la roca No, ya me contestó. y de ella brotará agua para que bebe el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Y Pedro vino, le dio 2 toques a la piedra y empezó a brotar agua. Esa es la referencia que está hablando el texto. Pero sigamos analizando. Lo cual es una prefiguración que existe en el Antiguo Testamento sobre la sangre de Cristo que será derramada en el Nuevo Testamento. Lo mismo pasó con el maná, que es una prefiguración del cuerpo de Cristo como claramente lo indica. ¿Qué dijo Jesús? Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Juan capítulo 6, versículo 32-33. Entonces ellos dicen, no, es que Jesús es la piedra angular. Vean, hermanos, si nos ponemos a eso, Jesús dijo que era la luz, Jesús dijo que era la puerta, Jesús dijo que era la vid. Y ojo con este detalle tan interesante. Jesús dijo era la puerta, pero él nunca dice el texto que él señaló o tocó la puerta. Jesús dijo que era la vid, pero el texto no dice que estaba tocando una vid para hacer referencia a la vid. Jesús dijo que era la luz, pero no dice el texto que estaba señalando la luz. Jesús dice que es el agua, pero tampoco dice el texto que estaba tocando el agua.
Jesús dijo, yo soy el pan, y lo tenía en sus manos. Ojo con esto. Jesús dijo, yo soy el pan, y lo tenía en sus manos. Y dijo, el que coma de este pan tiene vida eterna. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, esta es la comida que comían y la sangre de Cristo la bebida que bebían. Por tanto, por eso se le llama roca, para hacer una comparación con la roca golpeada por Moisés, que lamentablemente los hermanos separados no la comprenden. Cristo, vamos a la siguiente, edificó su iglesia sobre Pedro como roca, lo cual no está en oposición a que Cristo sea la roca principal. ¿Qué dice primera de Pedro 2, 4, 5? Acercándose a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrar en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados por Dios por mediación de Jesucristo. Qué interesante, hermanos. El título de piedra no es exclusivo de Cristo. Lo que Cristo hizo exclusivo fue dar a ese nombre a un solo apóstol. Esto es interesante. El título de piedra no es exclusivo del Señor, pero solo a uno de sus discípulos le dijo, tú eres piedra. Y muchos de los nombres de Cristo también son compartidos por la iglesia. Juan 8:12 dice, Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no camina en la oscuridad, sino que tendrá luz de la vida. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Ojo, pero Jesús dijo que él era la luz del mundo y ahora nos dice que nosotros somos la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Qué interesante. Vamos a ver qué más encontramos. Vamos a la siguiente. El hecho de que un nombre dice se aplique a Cristo no significa que sea único y exclusivo. El hecho de que Cristo sea la piedra angular en nada contradice el hecho de que Pedro sea la roca fundamentada sobre la que se estableció la iglesia. Primera de Colosenses 1:12. Y cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Vea que Pablo habla de cómo hay varias, a veces nosotros decimos, y yo soy de la renovación, yo soy de no sé qué, yo soy de aquí, yo soy de allá, pero no, todos somos de Cristo. ¿Verdad? Esa misma distinción la hace Colosenses. Primera de Corintios 3:22 dice, ya Pablo, ya Apolo, ya Cefas, ya Pedro, ya el mundo, ya la vida, ya la muerte, ya lo presente, ya lo venidero, todo es vuestro. Primera de Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho a llevar en nuestras peregrinaciones una mujer hermana, igual que los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro y Cefas. Ven qué interesante, siempre hace la distinción Pablo entre Pedro y el Señor. Pedro es piedra, pero también decimos que Jesús es piedra. Pero volvemos, solo a uno Jesús le llamó piedras. Colosenses 15:5 dice, y que se apareció a Pedro, luego a los 12. Se apareció a Cefas y luego a los 12. Gálatas 1:18 dice, pasado 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, a Pedro, a cuyo lado permanecí 15 días. Gálatas 2:9 dice, Santiago, Cefas y Juan, Santiago, Pedro y Juan, lo que eran temidos como columnas, reconocieron la gracia a mí dada y nos dieron a mí y a Bernabé la mano en señal de comunión para que nosotros nos dirigiésemos a los gentiles y ellos a los circuncidados. Se habían dividido las tareas. Pablo para los gentiles y Pedro para los circuncidados, o sea, los judeos cristianos. Gálatas 2:11, pero cuando Pedro fue a Antioquía, en su misma cara le resistí porque se había hecho reprensible. Ay, Dios mío, este texto es bonito porque esta fue una discusión que tuvieron Pablo y Pedro. Y Pablo le jaló la chaqueta a Pedro. ¿Ah? Vean qué interesante. Gálatas 2:14, pero cuando yo vi que no caminaban rectamente según la verdad del evangelio, dije a Cefas, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Verdad? Llegó un momento, y aquí me detengo un ratito para que ya vayamos terminando, en que hubo algo así como una ambigüedad entre de Pedro. O sea, estaba haciendo algo y estaba pidiendo que los otros hicieran otra cosa. Entonces Pablo vio, captó de que la jugada no estaba lo más claro posible, y entonces vino, Pablo se le paró enfrente a Pedro y le dijo, oiga, congruencia, coherencia, necesitamos que seas de una sola pieza, no que andes ambiguamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, existe la corrección fraterna también. Entonces, vean, Pablo le dice a Cefas, delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, o sea, él llega a un lugar y se comporta de la manera más normal, pero después exige a estos mismos hermanos que ellos se hagan judaizar, o sea, que se circunciden, que se laven las manos, que tengan las prácticas de los judíos. No es congruente el asunto. Tiene que ser de una sola pieza. Entonces, para que nos demos cuenta de que hay ciertas cosas que necesitamos que en el momento que se tengan que corregir, hay que corregirlas. Y terminamos, Pedro es simplemente la traducción de Cefas, así que ese argumento del uso del griego no aplica porque San Juan en su evangelio y San Pablo en sus epístolas usan el arameo Cefas para referirse a Pedro. Antes de que me preguntaran, porque me imagino de que a muchos me iban a preguntar por qué aparece el nombre de Cefas. Bien, hermanos, ya la próxima semana terminamos con Pedro. Vamos a ver la infalibilidad papal y la asociación apostólica, que estos son dos elementos que nos tienen que quedar muy claros. Tenemos una tarea que si este sábado somos 27, hay dos hermanos que se desconectaron, para el próximo sábado tenemos que ser 50. Vamos a ver quién. De entrada dije, por ejemplo, Mónica va a decir, de entrada yo traigo a dos. Traigo a mi tía y traigo a mi esposo o a mi novio o no sé quién. Doña Gladys, doña Gladys me va a impresionar. Yo traigo a mi grupo completo. Ay, Dios mío. Usted de la llama de amor, ¿verdad, doña Gladys? Sí, señor. Es más, mañana en la Eucaristía, en la misa, voy a invitar. Voy a pedirle un permisito al padre para invitar. Excelente, maravilloso. Eso, doña Gladys. Muy bien. Igual doña Rita. Harry tiene la hermosa tarea de traer 10. De una vez. Y vamos a ver cuántos hermanos más se nos conectan de Cartago. Y en fin. Bueno, don Gonzalo, pregunta. Pues no es precisamente una pregunta porque todo me quedó claro, pero quiero comentar algo que me sucedió ayer y la importancia de estas formaciones, porque como hemos dicho siempre, estamos siendo bombardeados por muchísimas corrientes externas que tratan de confundir, y los que no están bien formados o no nos tratamos de formar, se enreda la mula, como decimos, y nos lleva a quien nos trajo. Resulta ser que a mí, como me gusta estar viendo, bueno, ya que tengo todas estas cosas y ya más o menos uno tiene un criterio formado, y yo siempre he dicho que ojalá que no me pase lo de Pedro, Dios guarde, que Pedro dijo, Señor, nunca te voy a negar, y fue lo primero que hizo. Yo diría, nunca me voy a cambiar de la iglesia, primero que nunca me den por ese lado, Santísima Virgen. Resulta ser que anoche estaba viendo estaba viendo ahí en YouTube, me gusta ver a veces videos para ver cómo piensan otras cosas que se dice, que aquí, que allá, por lo menos para advertirle a la gente, miren, si no están bien formados, esto no lo vea, esto lo puede confundir. Había un video que decía los 9 compromisos que Jesús hizo antes de la encarnación. Porque, bueno, según la nueva era, Jesús tuvo la conciencia de quién era en X momento que ellos dicen ahí. Y ahí decía
explican ahí una a una, y una de las cuales decía, bueno, la verdad que para mí es una aberración y digo, santo Dios, si alguien escucha esto y no está bien cimentado, rapidito se cambia. Ahí decía, y este Jesús que nació de la relación sexual entre José y María. Vea usted, Claro. vea usted ahí, vea usted. Y cualquiera dice, pero ¿cómo? Si por allá dicen que fue el Espíritu Santo, ahora aquí me dicen que fue José y que fue María, y de acuerdo a la tradición judía era muy normal que eso sucediera, que hubieran un montón de carajillos, como decimos nosotros. Vea usted qué cosa más tremenda para mí, ¿verdad? Claro. Pero una cosa es, jamás yo voy a querer una barrabasada como esas. Pero cualquiera que no esté bien cimentado, de que no trate de formarse, le deja una duda y con suerte se va. Sí, tiene usted razón, don Gonzalo. Eso es un peligro latente que existe dentro de la iglesia. Mónica. Buenos días. Yo quería comentar igual algo que, bueno, nos pasó a mi novio y a mí con el vicario acá de la parroquia. Que también yo pienso que depende de la persona, como que se puede confundir. Nosotros pertenecemos al grupo Monaguillos de Radio María, ¿verdad? Entonces, nosotros andamos sirviendo por todo lado. Entonces, un día el padre en una reunión dijo que había monaguillos que andaban sirviendo en otras parroquias y que a él no le parecía porque uno era exclusivo de la parroquia. Y como usted decía, muchas veces uno dice, yo pertenezco a tal grupo, nada más, pero como dice usted, uno no tiene que dejarse solo por eso, uno le pertenece a Dios, uno le sirve a Dios. Entonces sí fue ahí como un temilla que yo dije, nada que ver porque los chiquillos tal vez se pueden llegar a confundir o incluso muchas veces sacerdotes que han pasado por aquí lo invitan a uno a servir a donde ellos están y uno no les va a decir que no, ¿verdad? Entonces sí son temillas como que hay que estar, como dijo don Gonzalo también, estar uno formado porque si no, a uno lo pueden volcar, ¿verdad? Entonces ese era mi aporte. Ok, muchas gracias. Harry, detenga la grabación entonces.